Señor, quiero darte gracias por este tiempo, permitirnos llegar a este lugar, cantar las alabanzas, compartir con nuestros hermanos, compartir nuestra fe. Y ahora queremos compartir tu palabra para que tú, por favor, nos hables, traiga mensajes. Muchos de nosotros necesitamos sanidad, no solamente enfermedades del cuerpo, también necesitamos sanidad emocional, espiritual. Queremos que tú nos toques, que nos hables y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar sobre 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. La enseñanza se titula La palabra profética más segura. Dice así. Esto es Biblia al día. Es que no encontré la otra. Dice la versión Biblia al día. Así que si nosotros presenciamos y comprobamos el cumplimiento de las profecías, bien harían ustedes en examinarlas cuidadosamente, porque como antorchas que disipan la oscuridad, sus palabras permiten entender muchas cosas que de otra manera serían oscuras y difíciles. Cuando consideramos las formidables verdades que expresaron los profetas, el día esclarece nuestras almas. Y Cristo esclarece ¿dónde? En nuestras almas. Muy bien. Y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en nuestros corazones. Versículo 21. Porque ninguna de las profecías de la Escritura es fruto del intelecto humano, sino que aquellos hombres de Dios, los profetas, hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Hablamos del libro de Efesios, habla de los ministerios que Jesús nos dejó. Y entre ellos el ministerio profético. Y Dios va dando talentos, va dando dones y va equipando a los profetas. Y nosotros en esta congregación trabajamos ese ministerio de la profecía. Mi esposa, mi mona hermosa, que lo dirige la escuela de profetas. Por allá en el libro de Segunda de Reyes 2, habla sobre la escuela de profetas. Un grupo de personas se encontró con el rey Saúl y venían de la escuela de profetas. Dice, ¿qué es profecía? Es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. La profecía tiene varias manifestaciones. Hay los profetas, Dios trae un mensaje y habla a nuestro espíritu. Esa es la palabra recibida y la palabra entregada, ¿cierto? Cuando usted le dice a una persona, Dios me dice que no te endeudes más. Es una palabra entregada porque es personal, ¿no es cierto? Y la palabra lanzada es una palabra, como Dios conoce
Dios conoce tus oraciones, conoce hacia dónde vas. Entonces, Él le coloca la palabra a uno y usted la lanza. Y usted empieza a trabajar sobre esa palabra. Es decir, un ejemplo, y usted dice, Felipe, vas a ir a trabajar con la iglesia en España. Entonces, a la otra semana, Felipe va y saca su pasaporte, empieza a sacar los papeles. Entonces, eso es trabajar sobre esa palabra. Amén. Dice Isaías 49:2. Dios dará a mis palabras. Qué pena, pues, no esperar que la busquen, pero apúntela ahí para que podamos avanzar en la enseñanza. Dios dará a mis palabras ojo, Dios dará a mis palabras de castigo, ojo, filo de espada. Él me ha ocultado en la sombra de su mano, aleluya. Soy como aguda flecha en su aljaba. Este mismo pasaje en traducción, en otra traducción dice, hizo mi boca como espada afilada. En la traducción, TLA, ¿cómo es que es? La TLA, no me acuerdo bien. Dice lenguaje actual, perdón. La palabra lanzada es simplemente declarar lo que va a suceder. ¿Usted me está entendiendo, iglesia, sí? ¿O no? Estoy muy enredado. Primera de Corintios 14:3 dice, el que profetiza, en cambio, proclama mensajes de Dios, ojo, que edifican, que exhortan y consuelan a los oyentes. Exhortar, en el original, no es regañar, es motivar. Exhortar no es regañar, es motivar. O sea, cuando usted se encuentra a un profeta y le da una palabra a usted, entonces debe tener una de esas tres características. Debe edificarlo o motivarlo o consolarlo. Si no tiene ninguna de esas tres características, usted se guarda el mensaje. Estas son las tres características de una palabra profética. O es para edificar, o es para consolar o motivar, que el lenguaje hebreo significa motivar. Amén. Estamos aprendiendo qué es una palabra profética, ¿no? Las palabras proféticas hoy en día abundan en muchas iglesias. Hay muchos sacerdotes que pueden mal utilizar la palabra profética. Puede utilizarla para controlar, para manipular a su gente, para muchas cosas, para cautivar, para fidelizar, ¿cierto? Nosotros, aunque llevamos varios años estudiando la profecía, nosotros trabajamos la profecía, pero en la palabra lanzada. Y esa palabra lanzada, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, entonces esa palabra lanzada, el Espíritu de Dios la respalda. Entonces empezamos a corregir muchas cosas que nosotros decimos mal, hablamos mal. Usted se acuerda, iglesia, que una vez compartíamos dónde empieza un divorcio. Un divorcio no empieza cuando usted deja de gustarle a la otra pareja. No, el divorcio empieza en la palabra lanzada. Entonces usted dice,
yo no lo aguanto más, esto no va para ninguna parte, yo pensé que esto iba a ser eterno. Empieza usted a lanzar palabras y recuerde, iglesia, que nosotros seguimos el espíritu del bien. Nosotros no seguimos ninguna religión. Nosotros seguimos al espíritu del bien y otros allá seguirán el espíritu contrario. Pero el espíritu del bien sabemos que respalda nuestra palabra. Cuando usted le duele la cabeza, ¿qué dice? Tengo un dolor de cabeza, que esto me va a matar. Y termina en urgencias. No, usted le duele la cabeza, el pie, la mano. Usted dice, no. ¿Usted cómo está? ¿Bien? Me estoy sanando de un dolor de cabeza. Es lo mismo, pero es distinto. La palabra profética debe de tener, ojo, un marco profético que va ligado al propósito de Dios y unas intenciones de ayudar al pueblo, que va ligado al propósito de Dios y unas intenciones de ayudar al pueblo. La ayuda para el pueblo de parte de usted es que todos nosotros avancemos. Cuando usted intercede en sus oraciones por todos nosotros, es una forma de ayudar. Y muchos de nosotros en nuestras oraciones diarias, poco tenemos en cuenta la intercesión. Y usted no sabe de pronto que Dios esté colocando que ore por mí, o por la pastora, o por Alderio, Fernando, cualquiera de ustedes. Usted no sabe qué es lo que está sucediendo afuera. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba en oración y Dios colocó el sentir de orar por un accidente que iba a haber en un semáforo en Bogotá, de un bus escolar. Y lloré. ¿Hubo el accidente o no? No me di cuenta. Pero si lo hubo, yo sé que Dios obró. Si no lo hubo, gloria a Dios. Y si lo hubo, gloria a Dios. Amén. Entonces, cuando usted ore por mí, que esto, que el pastor tal cosa, que le dé sabiduría, que le dé esto, que le dé prudencia, que le dé nuevas revelaciones, ore. Lo va a hacer, amén. Dice 1 Corintios 14:6. Mire, esto es hermoso. En la escritura, cuando usted va a 1 Corintios 14, todo ese pasaje habla de la profecía. Es muy interesante para que usted de pronto en su casa tenga un tiempo de devocional con ese pasaje. 1 Corintios 14:6 dice, porque díganme, ustedes hermanos, si voy y les hablo en lenguas que no entienden, ¿de qué les sirve? Pero si les digo con claridad lo que Dios me ha revelado, si les comunico lo que se ve, lo que va a suceder y las grandes verdades de la palabra de Dios, sí les estoy dando lo que les hace falta, lo que de veras les será útil. O sea que en la palabra profética, cuando el profeta recibe una palabra de Dios, debe tener el marco profético, debe tener que la palabra profética edifique la iglesia, le sirva al pueblo, le pueda servir a una persona. La palabra profética no se dice en secreto. Cuando usted lee el pasaje de 1 Corintios 14, la palabra profética se hace en público para que uno evalúe, ¿cierto? Si la palabra es así o no es así. En el mundo espiritual, iglesia, usted y yo sabemos que no es solamente lo que usted escucha. Usted me puede escuchar hablar aquí,
Pero otra cosa es lo que usted siente. Usted puede sentir que las cosas no son así, usted puede sentir que no tengo peso, que no tengo revelación, muchas cosas se pueden sentir. Esa es la ventaja del mundo espiritual. Yo me puedo sentar a conversar con alguien y yo siento algo, una incomodidad, es porque sé que esa persona me está engañando, que esa persona va a terminar mal. Me estoy haciendo entender, iglesia. El profeta debe de intensificar, ojo, los niveles de oración para que el Espíritu sea el que hable a través suyo. Debe de intensificar los niveles de oración. Y cuando usted se enfrenta, usted y yo tenemos un enemigo que es la oscuridad. La oscuridad siempre nos quiere llevar allá otra vez, de donde salimos, problemas, dificultades, enfermedades, conflictos. Mire, cuando usted sigue al Espíritu del bien, usted ya no está solo, iglesia, ya tiene otra persona ahí con usted. Dice, debemos intensificar la oración. 1 Corintios 14:15 dice, en un caso así, ¿qué debo hacer? Debo de orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el Espíritu siempre que se entienda la alabanza que estoy levantando. Las alabanzas de hoy fueron muy hermosas. Todas son muy hermosas. Alabanza. La alabanza, iglesia, es muy diferente a un canto. La alabanza quiere decir, cuando usted le proyectan allí y empieza la letra, es porque esa persona está narrando lo que Dios hizo con ella. Amén. Entonces, eso es la alabanza. Que le pone música y notas musicales, eso hace que la alabanza sea un canto. Pero la alabanza mía es decirle a Él todo lo que ha hecho conmigo. Yo te adoro, Dios, porque me sacaste del alcohol, me sacaste de los vicios, me sacaste de esos bajos mundos. Esa es mi alabanza. La iglesia necesita la profecía, ojo, necesita la profecía y la entrega de la palabra, que es la única verdad. Dice 1 Corintios 14:22b. En cambio, los cristianos necesitan la profecía, la predicación de las verdades de Dios, aunque para los incrédulos no signifique mucho. Si usted no cree, no significa mucho. Pero si usted cree en la profecía, usted va a tener muchas bendiciones. Y de pronto alguien le invita a otra iglesia, se presenta otro predicador. Yo tengo amigos, predicadores que no manejan bien la profecía, que no creen, dicen que la profecía terminó en tal tiempo, que esto y esto y esto. Entonces yo les pregunto, bueno, entonces, si terminó en Juan, entonces Dios no tiene mensajes para mí ahora. No, pero es que esto, entonces le argumentan a uno. Pero la parte de creer o no, sí es muy personal. De todas maneras, si usted cree, Dios lo ama. Y si no cree, también. Amén. Primera de Corintios 14, 29, 30 dice, 2 o 3 pueden profetizar si tienen el don, pero háganlo mientras los demás escuchan. Si mientras uno está profetizando, otro recibe un mensaje del Señor, no debe de interrumpir al que está hablando. Debe dejar que termine.
Esa es la parte del orden. La palabra profética es el único medio donde Dios te muestra que Él está trabajando en nuestros más íntimos pensamientos. Hermoso eso. Nosotros todos tenemos íntimos pensamientos. Muchos de ellos no lo sabe sino usted y Dios. ¿Es cierto o no? Y Dios los conoce. Dios conoce cuando yo, por ejemplo, estoy sentado y pienso que me voy a ir de vacaciones para Aruba. Son íntimos pensamientos, porque usted no lo conoce, pero Dios sí, y Él trabaja sobre eso. Mire, Dios es tan bueno, iglesia, y lo ama tanto a usted, que muchas veces usted y yo nos hemos sentado al comedor detrás de un buen sancocho y ni siquiera hemos orado por él. ¿Es cierto o no? El profeta verdadero es aquel que Dios ha escogido, al que Dios revela y al que Dios levanta. Debe tener las siguientes características. Ojo, profetas de Dios. Profetas hay muchos, pero de Dios hay pocos. Debe tener un carácter de reino. O sea, debe tener un carácter que usted admire. Pero un profeta de Dios que tiene, por ejemplo, mal genio, un profeta de Dios que es malacaroso, que no tiene el carisma del líder, debe tener un nivel de obediencia a la escritura. Si le dice no haga esto, él no lo hace. Si le dice la escritura haga esto, lo debe de hacer. C. Debe estar comprometido en ayudar a la iglesia en su crecimiento. La palabra profética, la intención de ella es ayudarnos a nosotros. Entonces Dios trae un mensaje de exhortación, de consolación. Es para ayudarme a yo seguir adelante. Amén, esa es la intención. Pero una persona que en su carácter de ustedes se da cuenta de que no le ayuda a nadie, quién sabe si Dios lo use. La palabra entregada o lanzada debe de coincidir estrictamente con los parámetros escriturales. Usted y yo, iglesia, mire, nosotros nos levantamos por la mañana, 6:30, 7 de la mañana, nos organizamos para irnos a trabajar y usted no se va a trabajar si no ha desayunado, o al menos yo pues, yo no salgo a la calle y no he desayunado. Entonces, si tenemos esa conducta, ¿por qué no introduce también la lectura de la palabra? Mire, usted lee un versículo, un capítulo de la palabra y le puedo asegurar que usted no se demora más de 15 minutos para leerla. Por la tarde viene con tiempito y ya hace su devocional de oración. Pero la escritura no es un libro religioso, no. Es un compendio de principios espirituales. Recuerden el testimonio, mi Mona Hermosa, nosotros nos casamos hace muchos años, 40 años, la conocí a mi Mona Hermosa. Y eso para alegar era violenta. Y una vez leí en Proverbios que decía, la blanda respuesta aplaca la ira. Y yo estaba empezando en el Evangelio y la apliqué. Entonces ella me alegó, ella alegaba como 15 minutos. Entonces me acuerdo, y entonces el Espíritu de Dios me repetía en mi mente, porque así habla Él.
Y no le dice así como una voz audible, no. Es como un pensamiento que él hable. La blanda respuesta aplaca la ira. Ella alegando. Y yo, la blanda respuesta aplaca la ira. Cuando ella me dijo, diga algo pues. Dije, no, amor, tú tienes razón. Y más se rebotó. No me dé la razón que yo, cao, estoy loca. Yo creo que nunca volvimos a discutir. O al menos yo siempre que alegamos, yo tengo esa palabra presente. Dice, sí, la palabra lanzada o entregada genera, ojo, confusión. Perdón, leí mal. Si la palabra lanzada o la palabra entregada genera confusión en usted, debe de ser pesada con el sacerdote para que usted se mueva en ella. Entonces, yo le doy una palabra a usted, ¿cierto? Entonces genera confusión, porque me dijo eso, que no fuera al paseo de la piscina, porque yo no sé nada, yo hice nadar. Entonces, si genera confusión o hay algo ahí, usted coge la palabra y se la lleva al sacerdote, la entrega a mí, se la entrega a mi esposa, o al Deri, o a Fernando, que estamos en la escuela de profeta, o a Magola. Todos los que estamos en la escuela, entonces la pesamos y ya le decimos, bueno, ¿cómo le parece cada palabra? Si es de Dios, pues esa palabra téngala pendiente. Nosotros tenemos que honrar a los profetas. Nosotros no venimos a censurar a nadie. Venimos a ayudarnos todos. Amén. La palabra profética tiene otra característica que es la proclama. La proclama es una palabra profética que está escrita en la escritura. Ya está escrita. Entonces, le voy a leer una para que más o menos se oriente. Verá. Dice, en Job 5, la voy a leer para dar un ejemplo, ¿no es cierto? Pero si usted se apropia de ella, usted dice, es mía. Y el Espíritu de Dios se da cuenta que esa palabra que Él dijo, usted se apropió de ella, esa promesa. Amén. Dice, una y otra vez te libraré para que ningún mal te dañe. Te libraré de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en la guerra. Estarás a salvo del calumniador. No tienes por qué temerle al futuro. Don Mario, no tienes por qué temerle al futuro, don Mario. Te reirás de la guerra y del hambre, y las fieras te respetarán. Eso es una proclama. Entonces usted se apropia de ella, y entonces cuando usted esté por ahí en dificultades, usted le dice, Dios, yo me acuerdo que estuve ya el 21 de diciembre y el pastor lanzó esta proclama que está en Job 5 y dice esto y esto y esto. Yo quiero que cumpla esa promesa conmigo. Y Él lo hace. Créame que el Espíritu que seguimos nosotros, que es el Espíritu Santo, el Espíritu del bien, siempre quiere el bien para nosotros. La oscuridad es la que quiere que el bien no se cumpla sobre nosotros.
Cuando usted quiere la armonía en su casa, entonces la oscuridad no le va a permitir que esté en armonía. Algo sucede y le quiere quitar la paz. Yo llevo 40 años con mi mona hermosa y eso hemos tenido líos, líos. Pero Dios siempre ha peleado por nosotros, como dice aquí, como está escrito acá. Pero Dios no es que vaya a coger un machete y le vuelve peinilla a todo el mundo, no. Cuando aquí dice que Él pelea por nosotros, es porque Él mismo a su pensamiento lleva una palabra y dice, haz esto. Una vez la mona se enojó conmigo, entonces me llegó un pensamiento. Me dijo, abrázala. Y yo la abracé y los conflictos se fueron. Porque si yo obedezco lo que el Espíritu habla a mi pensamiento, entonces Él va y coloca otro pensamiento en mi esposa. Así opera Él. Amén. Muy bien.